Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Los seguimos invitando a que nos contacten 33 38 14 21 y vía WhatsApp o Telegram 33 22 27 38. Llámenos, platíquenos cómo van a arrancar su Guadalupe Reyes. Ahora este diciembre, Navidad y Año Nuevo caerán en domingo. Pues vamos a estar aquí con ustedes de una forma u otra, o en vivo o grabado, pero tratando de estar con la información como cada 8 días. Pues sin más preámbulos, doctor, vamos al tema médico aquí de Corre por tu Salud. ¿Qué nos traes esta mañana? Muy bien, Richard, pues el día de hoy, como ya lo habíamos estado anunciando desde el programa pasado, estaremos hablando de lo que se refiere a la rehabilitación de pacientes operados de prótesis de rodilla. La sustitución articular es un procedimiento de una cirugía muy tener movimiento que antes ya no tenían. Pero para lograr esto, pues se requiere que el paciente vaya adaptándose poco a poco a los implantes y a la nueva posición de la rodilla, ya que los procedimientos que se hacen en la cirugía es corte de la superficie articular y la mayoría de las veces hay realineación de la rodilla, es decir, se corrige la alineación, permitiendo que haya una rectificación de la rodilla, un movimiento de la alineación hacia la rectificación de la rodilla, vista de frente para corregir el varo o el valgo. Unas de las veces cuando se encuentran en extremo estas desviaciones de la rodilla, es prácticamente imposible corregirla al 100%, ya que las desviaciones son extremas. Y esto puede conducir a que el paciente tenga algunas anomalías pues en la marcha. Sin embargo, cuando las correcciones son normales, como es en la mayoría de los casos, los pacientes tienen que hacer una rehabilitación en la que poco a poco se vayan adaptando y que debe de iniciar desde el mismo momento postquirúrgico en que el paciente sale de la operación, valga la redundancia. Es una cirugía mayor, es una cirugía grande, es una cirugía en donde se abre toda la parte anterior de la rodilla y el movimiento muchas veces por el dolor a veces se encuentra limitado, que el paciente después de la cirugía se encuentre con una analgesia importante. La analgesia debe de ser de carácter multimodal. Accesar a la analgesia, es decir, al control de dolor, desde diferentes puntos. Lo más recomendado es que los pacientes después de la operación continúen con un catéter en donde se les pone el bloqueo para la anestesia. El bloqueo se pone en la cintura y se recomienda un bloqueo neuroaxial mixto en donde se ponga peridural y que se deje un catéter en donde se les deja una bombita. La bombita tiene puesto un medicamento y está pasando constantemente dosis analgésica durante 24 horas, lo que permite que el paciente no tenga dolor. Que son intravenosos, ¿verdad? De diferentes tipos de medicamento y de diferentes efectos. Y entonces, sin lograr tener dosis alta de cada uno de los medicamentos, se puede lograr un control apropiado de la analgesia. Una vez que se controla el dolor de los pacientes que son operados de prótesis, pues se recomienda hacer los movimientos primero pasivos del paciente y después activos. Los movimientos pasivos quiere decir en donde el paciente no participa activamente con fuerza propia y se pueden hacer por medio de un aparato especial que es el movilizador para rodilla, en donde se sujeta la rodilla a broches de velcro del muslo y de la pierna y se programa para que paulatinamente vaya haciendo flexiones sin que el paciente haga ningún esfuerzo. Se hacen flexiones, depende del programa que puedan ponerle desde cada hora y media, 2 horas durante un determinado tiempo. Este tipo de movimientos va a facilitar que no haya la fibrosis posquirúrgica y que aparte vaya viendo el drenaje de la cirugía de los residuos de sangre que quedan dentro de. Obviamente debe de haber un
Drenovac puesto dentro, que vaya drenando la sangre que haya quedado residual. Cuando está moviendo el paciente no va a sentir, puesto que está con analgesia, puede ser un poquito de anestesia también residual de la operación, y no va a tener dolor. A medida que va aumentando el tiempo posquirúrgico, se debe de ir incrementando los grados de flexión que debe de tener el paciente. El paciente a su salida del hospital debe de tener cuando menos 80 grados en flexión, cuando menos, que esto debe de lograrse a las 24 horas después de la operación. Si el paciente logra más de 90 grados en el posquirúrgico inmediato después, en las primeras 24 48 horas, el pronóstico de movilidad es muy favorable para el paciente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la rehabilitación se inicia desde el momento en que se termina la operación, después de la misma. Obviamente la herida quirúrgica debe estar perfectamente bien cubierta y debe estar sin que se exponga nada, para que los movimientos no vayan a hacer que se abra la herida o que se exponga la misma y esto provocar un tipo de infección. Una vez que el paciente ha logrado estos movimientos, hay que iniciar unos masajes de liberación linfática superficiales para evitar que vaya a provocarse una tromboembolia o una trombosis. Estos masajes son superficiales y son para activar la articulación, y que esto permite que a la vez no haya tanto edema residual posquirúrgico. El paciente, para empezar a caminar, debe de hacerlo después de que se le retira el catéter posquirúrgico de la analgesia, que es aproximadamente 24 horas. Por eso lo regular que se pide a los pacientes que son posoperados de rodillas son aproximadamente 2 noches después de la operación. Entonces se les auxilia para que, apoyados con un andador, el paciente haga sus primeros pasos en las primeras 24 horas quirúrgicas. Esto va a ser siempre bajo la supervisión del médico cirujano que va a operar al paciente, siempre sí y solo sí. Nunca se debe dejar el paciente solo dando los primeros pasos. Entonces es importante que el paciente dé los primeros pasos para evitar, primero, que se vaya a caer. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en este momento y vamos a volver para continuar con el tema. Por favor, no deje de expresarnos, por favor, sus opiniones, las dudas que puedan tener, qué es lo que tienen de alguna pregunta que quieran que les contestemos así rápidamente, llamando a los teléfonos 33 38 13 15 15, al 33 38 13 14 21 o por el WhatsApp al 33 22 23 27 38. Volvemos en un momento. En Radio Metrópoli 1040. Most to make a U-turn says right there. En 2x3. Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día. En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado. Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. En Radio Metrópoli 1040. Y regresamos a Corre por tu Salud. Les agradecemos sus llamadas a los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y vía WhatsApp o Telegram 33 22 23 27 38. Humberto Medina Reina de Ciudad Torreón, felicidades a Ricardo Martínez. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando el Atlas fue campeón en la Minerva. Él es atleta, él le va al Atlas y es santista. Saludos. Y como no, Humberto, muchas gracias por escucharnos. Ya tenía ratito que no sabía de ti. Me comentaste ayer que sigues allá en Ciudad de Torreón, Coahuila. Pues ahí vamos a tener un reportero para cuando venga el Maratón Lala. Ahí te encargamos, viene para marzo, que nos mandes como el año pasado fotos e información de lo que sucede en este gran evento. Pues continuamos con el tema, doctor. Richard,
Una vez que el paciente se para las primeras 24 horas después de la operación y que empieza a dar sus primeros pasos en alrededor de la habitación, al día siguiente se puede dar de alta para continuar con sus primeras fases de rehabilitación en casa, ¿verdad? El paciente debe estar con flexiones, se puede llevar el aparato si es que lo alcanzan a rentar. Se puede llevar el equipo para que continúe en casa haciendo las rehabilitaciones, o se puede hacer ejercicios pasivos en casa ayudados por un que le ayude a flexionar la rodilla, que le ayude a hacer las flexiones y parcialmente el masaje de liberación linfática. El paciente, mientras más pronto rehabilitación activa, más pronto va a tener resultados. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, cuando se hace una cirugía de esta naturaleza, en donde es una cirugía mayor, que se abre una herida grande, que se pierden algunos mecanorreceptores por haber abierto la cápsula de la rodilla, pues se tiene que recuperar todos estos mecanorreceptores y recuperar la propiocepción en la manera posible. Para esto, pues es importante que el paciente acuda a rehabilitación, en donde se le hacen terapias eléctricas con diferentes, donde se les puede hacer analgesia, antiinflamatorio, antiedema, drenaje, corrientes galvánicas para dolor y para controlar todo lo que se debe de controlar ahí en lo que se refiere a analgesia. Y aparte, para poder hacer la recuperación de los movimientos sin dolor, con el objeto principal de educación en la marcha. La reeducación en la marcha debe de ir siendo paulatinamente, en donde la propiocepción que se perdió se vaya recuperando poco a poco al momento de ir haciendo los movimientos tanto de carga, de flexión, de extensión, tanto pasivas como activas, y aparte haciendo la recuperación de la fuerza. Hay corrientes que se llaman corrientes rusas, en donde se estimula activamente el músculo, que al momento de que reciba la estimulación empiece a hacer movimientos con carga. Los movimientos iniciales son sin carga, en donde poco a poco son flexiones sin levantar la pierna, luego flexiones levantando la pierna, luego flexiones con carga mínima, luego flexiones con carga máxima, hasta poco a poquito irlo haciendo la reeducación de la marcha, en donde va a ser con la andadera, luego con las barras y luego poco a poco hasta ir teniendo y dominando los movimientos, en donde haga flexiones activas con carga. Esas flexiones activas con carga van a permitir que el paciente pueda incluso agacharse y moverse por mucho mejor que como lo hacía antes de haber sido operado, ya que la corrección de la posición de la rodilla, la corrección de la articulación por medio de la colocación de la prótesis van a permitir que el paciente pueda moverse tanto a un lado como a otro sin el más mínimo problema. La mayoría de los pacientes dicen que cuando se les coloca una prótesis, desafortunadamente, muchos pacientes cuando se van a operar de prótesis lo hacen ya muy tardíamente. Una prótesis no debe de ser como en el concepto antes se tenía de que ya que no pueda caminar le ponemos la prótesis. No. Cuando el paciente ya no puede caminar, ya tuvo mucho deterioro, no solamente de la articulación, tuvo deterioro de la articulación, del hueso, del cartílago, de los ligamentos, tuvo desviación de la angulación de la rodilla, tuvo alteraciones en las que va perdiendo paulatinamente las, y que desafortunadamente cuando se operan esas capacidades no se pueden recuperar inmediatamente después de que se operan. Entonces no se debe de deteriorar tanto el músculo, tanto la calidad de vida, para que el paciente tome la decisión de operarse. El paciente debe de tomar el momento más apropiado, en el momento más correcto y más óptimo. El gran maestro Cabanela de Miami
decía, nunca debe de ser ni muy tardada, en el que el paciente ya no puede caminar, ni demasiado temprana, en donde el paciente apenas empiece con la enfermedad. Para esto hay criterios que se deben de tomar en cuenta por su médico, y que son los que, acompañados con una buena explicación, se deben de tomar la decisión médico, familiares y paciente. Bueno, pues para la siguiente semana vamos a empezar ahora con lo que se refiere a las alteraciones en la cadera, ya que pasamos por un largo periodo en lo que se refiere a la rodilla, y vamos a empezar con lo que se refiere a la cadera de las personas que quieran acudir con nosotros, que se quieran atender, llamando al teléfono 23 0069 o al 33 31 22 48 57. Pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 20 horas y con todo gusto los podemos atender. Así es, doctor, muchas gracias. Fue en Valencia, se desarrolló en esta madrugada mañana de domingo la edición 42 del maratón de Valencia Trinidad Alfonso del circuito, y colocarse entre las mejores 3 marcas del mundo, tanto como en la rama masculina y como la rama femenina, gracias a las victorias de estos atletas Kelvin Kiptum y Amane Berizo. El keniano ha logrado un tiempo de 2 horas, 1 minuto 53 segundos, y la etíope, que ha hecho lo propio con 2:14:58. Ella, cabe resaltar que ella iba en segundo lugar de esta competencia, doctor, pero a la que iba ganando se desfundó en los últimos 6 kilómetros, y hubo un rebase, y ella es la ganadora con 2:14:58. Kipum, que debutó a distancia, ha logrado rebajar el récord del circuito, que era de Evan Chebek, con 2 horas 3:00, más de 1 minuto, y el segundo clasificado ha sido Gae con una marca de 2 horas 3, y el tercer mejor tiempo de 2022, seguido con otro debutante, Alexander Mutiso, con 2 horas 3 minutos 29 segundos. En la rama femenil, como mencionamos, Amane Berizo ha mejorado este récord anterior, que era de Pérez Yepchichir, con 2:17:16, más de 2 minutos bajó la marca aquí del circuito de Valencia. Tras ellas completó el podio debutantes Lensenbet y Day con 2:16:49, y Shelia Chebrigou con 2:17:29, segunda y tercera posición respectivamente, completando esta prueba espectacular, que también ya es de los últimos maratones del año, doctor. Ya está por cerrarse, próximas 4 semanas se cierra, pero pues sigue la actividad atlética. Pues si me permites, doctor, vamos a la siguiente pausa comercial. Los seguimos invitando a que nos contacten 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, y vía WhatsApp o Telegram 33 27 38. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. En Radio Metrópoli 1050. ¿Sabes por qué es importante el Tribunal Electorales de grupos vulnerables? Con la Defensoría Pública en el último año, 376 personas tuvieron apoyo para la defensa de sus derechos, y vamos por más al ampliarnos a más grupos vulnerables. Porque con nuestra Escuela Judicial Electoral formamos y capacitamos a más de 75,000 personas. Y porque con el servicio de carrera administrativa, el ingreso y promoción del personal responsable. Consulta el informe de labores en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. El balón vuelve a rodar para dar paso al mejor fútbol del mundo. Entérese de todo lo que sucede en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, escuchando nuestros programas especiales a las 7:30 y 19:30 horas en esta estación. Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, por cortesía. Que armonizan tu hogar. Aprovecha Vitropiso desde 99.50 pesos masiva. Y Plaza México. Ven a Plaza México. Somos En Radio Metrópoli 1051. Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Mencionábamos también los eventos que vienen para la semana que entra, doctor. Viene el domingo, que es gratuita, en la semana de